Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Welcome to otro episodio de Todo Suma. Y hoy tenemos un temazo. Y es nuestra contribución a ese debate que se ha ido formando en los últimos, yo diría, entre 10 y 15 años, especialmente en el mundo occidental, que es un debate donde de un lado tenemos a los medios de comunicación siempre hablando de una epidemia del sobrepeso y la obesidad y todas las enfermedades que atribuimos a esos cuerpos. Y por el otro tenemos el movimiento anti-gordofobia, tenemos el movimiento body positive, tenemos el movimiento HAAS, H-A-A-S, que en español significa salud en todas las tallas, o health at all sizes. Y una cosa que quiero mencionar, que no pude incorporarlo mientras estaba grabando el podcast, es que cuando me adentro en lo que es la historia y por qué hemos heredado esa fobia contra la gordura, el sobrepeso, la obesidad, y a la misma vez hemos heredado una obsesión con mantener cuerpos delgados e idolatrar cuerpos delgados, está muy basado en el trabajo de Sabrina Springs, que es una socióloga y autora de un libro que salió recientemente, que lo recomiendo, voy a poner el enlace abajo. No quiero ahora dar el título, porque si doy el título entonces delata un poco de qué voy a hablar más adelante. Pero ella merece todo el reconocimiento por ese gran trabajo de investigación y quería mencionarla desde el principio. Así que, sin más rodeos, entremos en tema. Desde un principio he sabido qué es lo que hace falta decir, de qué hace falta hablar, pero hay tantos datos, hay tanta información y a la misma vez lo que siento que tiene que salir a la luz va en contra de la narrativa general de la sociedad, que también entra esa necesidad de demostrarlo con estudios y con investigaciones y todos los datos que comprueban tu perspectiva. Pero a la misma vez me di cuenta que parte del problema es el ruido. Parte del problema es el ruido. Que es ese ruido el que no nos permite ver la realidad de qué está sucediendo. Entonces tampoco quiero agregar al ruido. Entonces voy a poner en la descripción un montón de enlaces a distintos estudios científicos que demuestran de lo que voy a hablar hoy. Voy a intentar incorporarlos en la conversación. Pero por si acaso, ahí están. Porque acá quiero ir directo al grano. Y el tema del que quiero hablar y el cambio paradigmático que siento que hace falta, y muchos otros también lo sienten, es que como estamos viendo un incremento muy marcado en enfermedades tipo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras que pueden ser perfectamente evitadas y prevenidas si cambiamos nuestros hábitos y nuestros estilos de vida. Y porque asumimos que el problema principal, la causa de estas enfermedades es el sobrepeso y la obesidad. Y entonces como solución es que todas esas personas que tienen sobrepeso y obesidad bajen de peso. ¿Y cómo sugieren que bajen de peso? ¿Qué es lo que dicen los médicos y los nutricionistas y los entrenadores de fitness y las Instagramers? Todos básicamente, en una gran mayoría, el mensaje principal es: la solución es una dieta de restricción calórica y ejercicio. Y ya está. ¿Qué pasa con esa solución, esa narrativa? Que ignora muchas cosas que son mucho más reales y que nos ayudarían a llegar a fondo de qué es lo que está pasando con la salud de la población, principalmente occidental. Y la razón por la cual que no podemos ver más allá de esa narrativa es porque tenemos un prejuicio muy marcado vinculado con el sobrepeso. Y es un prejuicio que no tiene nada que ver con la ciencia, porque muchos asumimos que cuando juzgamos a una persona con sobrepeso, porque seamos honestos, que tenemos ciertos estereotipos y asumimos que una persona obesa es una persona que debe ser obesa porque es holgazana, porque no se cuida, porque seguramente come mal o come de más o no hace nada de ejercicio, es sedentaria. Y en sí eso también conlleva un juicio ético-moral. Pero es uno de los pocos prejuicios que nos sentimos más que justificados en tenerlos. Y que usamos la ciencia y usamos la narrativa médica
que indica y nos enseña que tener sobrepeso y ser obeso es malo para la salud, eso es lo que nos justifica en tener ese prejuicio. Y esa combinación del prejuicio que hemos heredado, que viene mucho antes, es previo a la ciencia. Primero existió el prejuicio y luego la ciencia justificó el prejuicio. Y en sí ese prejuicio, esa combinación está contribuyendo a la enfermedad. Y nos estamos haciendo mucho daño. Y tengo que admitir que yo también tenía ese prejuicio. Yo gran parte de mi vida he tenido el mismo tipo de cuerpo. Hice muchísima actividad física de joven y eso me ayudó a mantener cierto físico a lo largo de los años. Y fue relativamente reciente cuando vine a España que empecé a subir de peso. Y fue la primera vez que tuve que enfrentarme a mi propio prejuicio. Porque en cuanto subí de peso, empecé a juzgarme. Y era un juicio que también era alimentado por los comentarios que recibía en mi entorno. Entonces era muy peculiar llegar a un sitio y la gente no me conocía de antes, no conocía la estética que tenía antes, solo conocía lo que estaban viendo en ese momento. Y basado en eso, me atribuían ciertas características, que fue muy curioso vivirlo. Entonces recuerdo, por ejemplo, un episodio muy sencillo que era, había salido a hacer una caminata, estábamos haciendo senderismo con mi pareja, y mi pareja tiene un físico muy atlético, yo había subido de peso, nos encontramos con un vecino, y el vecino me mira y dice, oye, qué sorpresa, tú por aquí no te había imaginado como alguien que le gusta el senderismo. Y digo, ¿y eso por qué no? ¿Por qué no me va a gustar el senderismo? ¿Qué tipo de comentario es ese? Eso, bueno, es que te veo más, y él estaba ahí buscando la palabra, más pachorra. Y era la primera vez que me decían eso. Y otra me quedé anonadada de por qué alguien se sentía con el derecho de simplemente decirlo. Y que la única señal, la única manera que esa persona puede llegar a crear esa imagen de mí era por mi cuerpo. De la misma manera salían esos comentarios en otras circunstancias, ¿no? De que como veían que mi pareja era muy atlética y estaba haciendo entrenamientos con gente y en grupos, me miraban a mí y decían, a ti mucho del ejercicio esto no te gusta, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué asumir esas cosas? A mí me sorprendió mucho, pero a la misma vez alimentaba ese miedo que tenía de que algo estaba haciendo mal porque yo estaba subiendo de peso. Y la realidad era que siempre he comido sano. Mi familia siempre ha comido bien, siempre ha comido conscientes de la calidad de los ingredientes, equilibrado. En realidad, cuando llegamos a España estaba haciendo muchísima más actividad física porque estábamos entrenando y estábamos haciendo obras y estábamos trabajando la tierra y estábamos haciendo cosas que requerían de mucho esfuerzo físico. Pero bueno, sí, yo estaba aumentando de peso. Y a la misma vez, ese prejuicio social que tenemos me traía una sensación, un sentimiento de vergüenza. Porque decía, ¿cómo puede ser que estamos aquí creando una asociación que promueve cuerpos sostenibles y cuerpos sanos, pero cuando la gente me ve, no ve eso? Porque yo misma pensaba que un cuerpo con sobrepeso no puede ser un cuerpo sano. Entonces decidí hacer algo al respecto. Y hice lo que la gran mayoría de las personas hacen en esas circunstancias, que es buscar un programa o buscar una dieta para bajar de peso. Busqué por muchas partes, encontré uno, me apunté a un programa de 4 meses, no me acuerdo siquiera cuánto pagué, me bajé la aplicación y tanto este programa como muchos otros que había investigado, todos sugerían lo mismo, que tenía que hacer una dieta de restricción calórica de 1200 calorías al día y ejercicio. Vale, ejercicio, ningún problema, ya lo estaba haciendo. Dupliqué, salía siempre a hacer caminatas de 45 minutos. Empecé a hacer caminatas de hora y media todos los días con algunas cuestas. Reduje mi consumo calórico a 1200. Pasaron los meses. Por suerte era justo en la época de la cuarentena, que ayudó muchísimo porque es muy difícil reducir tus calorías cuando tienes que salir a hacer eventos sociales y interactuar con gente. Y bajé de peso. Y enseguida era salir y todo el mundo elogiando. Qué guapa te ves, mira tu cinturita, qué bien se te ve, has bajado, has reducido los años, se te ve más joven, y una lluvia de elogios. Y era
increíblemente frustrante. Los disfrutaba, pero a la misma vez era como, ¿cómo puede ser que cambie tanto la dinámica solamente por haber bajado de peso? ¿Por qué no podía sentirme así y sentirme elogiada y sentirme querida con mi otro cuerpo? No solo eso, sino que en este punto, con la gente elogiándome y llenándome de cariño y sintiéndome yo por fin como integrando, que me estoy integrando, que la gente me acepta, mi cuerpo se sentía fatal. No me sentía bien de salud. Mi salud había empeorado. Me sentía débil. Había veces que no podía terminar mis caminatas porque no me daban las piernas. Tenía una nube constante en la cabeza que no me dejaba pensar claramente. Tenía molestias articulares. Y cuando le comentaba estas cosas a los coordinadores del programa al que me había incorporado, respondían con un gaslighting total. Era que no puede ser, no es natural que te sientas así, no debes estar comiendo suficientes proteínas, cambia un poco las proteínas y si te sigues sintiendo así, ve a un médico. Me salí de la aplicación. Empecé a consumir un poco más de calorías en general, pero tampoco aumenté mucho. Pasé de 1200 a 1400 a 1600. Enseguida me empecé a sentir mejor. Será obvio que lo que me había estado haciendo daño era esa restricción calórica, que es obvio. A ver, 1200 calorías al día es nada. Estamos hablando que en la peor circunstancia humana, como es, por ejemplo, la creación de los campos de trabajo forzado en plena Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde tenían la gente que querían sacarse de encima y que eventualmente mueran, pero mientras les iban a hacer trabajo forzado. En la documentación, el director de esos campos indicó que se le iba a dar a los prisioneros 1300 calorías al día. O sea, aún en la parte más macabra de la humanidad, los nazis le daban a los prisioneros de campos de concentración más calorías de las que yo había decidido comer y las que me habían indicado que yo comiera para bajar de peso. Obviamente en los campos eventualmente les dieron mucho menos que eso y esta es otra historia, pero en lo que escribieron, lo que diseñaron al principio, era eso. Entonces, ¿cómo puedo yo haber llegado a tomar la decisión de autolesionarme? ¿Y por qué tantas de nosotras y nosotros tomamos esa decisión también? No solo eso, sino que cuando aumenté el consumo calórico, que ya dije que no era mucho, al poco tiempo empecé a subir. Y a los 2 años había recuperado los 10 kilos y todo indicaba que iba a seguir subiendo, al menos que hiciera algún cambio, alguna intervención. Y hablaré de esa intervención que me ha salvado luego. Pero principalmente lo que quiero decir aquí es que eso que me ocurrió a mí es lo normal. Todos los estudios indican que el 95% de las personas que intentan hacer una dieta basada en la restricción calórica vuelven a subir, a ganar ese peso entre 1 año y 3 años. 95%. Solo un 5% consiguen bajar y mantener el peso bajo. O sea, imagínense si les ofrezco una droga para sacar el dolor de cabeza y te digo, tómate esta droga, que puede llegar a tener efectos secundarios, pero no importa. Lo que tienes que mantener en cuenta es que hay una chance del 5% que te va a funcionar. Te va a sacar el dolor de cabeza por siempre. Jamás vas a volver a tener un dolor de cabeza. Pero hay una chance del 95% que el dolor de cabeza va a volver. Y no solo que va a volver, sino que va a volver aún más fuerte. No existiría. No sería legal que entre en el mercado esa droga. Los médicos no podrían recetarla. Entonces, ¿por qué estamos recetando la pérdida de peso a todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad? Y no solo eso, sino que está demostrado que las personas con sobrepeso y obesidad, cuando van al médico, no reciben la misma atención médica. Porque cualquier mal que tienen, los médicos automáticamente asumen que es por su sobrepeso. Y que la solución es bajar de peso. Y muchas veces no van más allá, y no averiguan más allá, y no investigan qué hay detrás de ese malestar, de esa molestia. Entonces, ¿cómo es posible que como sociedad aceptemos que todo cuerpo con sobrepeso tiene que ser sometido a algo tan dañino como la restricción calórica? Porque ¿qué pasa en el cuerpo con una restricción calórica?
El cuerpo no sabe de estética. El cuerpo no sabe que estás sufriendo porque querés que la gente te trate con respeto y que te acepte. Y cuando vas a citas quieres que no te juzguen. Y cuando vas al médico quieres que no te juzguen. Y por eso te vas a someter a algo como la restricción calórica. El cuerpo solo sabe que no estás comiendo lo suficiente y algo debe estar pasando. Que debes haber entrado en algún tipo de crisis. Y por alguna razón no eres capaz de comer lo suficiente, lo que el cuerpo está necesitando, ni siquiera lo básico. Y el cuerpo va a reaccionar de esa manera. Se va a poner en alerta. Y el cuerpo está diseñado y su papel principal es mantener la homeostasis, mantener el equilibrio. Y si no estás consumiendo suficientes calorías, va a reaccionar bajando el sistema metabólico para poder sobrevivir con menos. Y en cuanto existe la oportunidad de recuperar lo perdido, va a esforzarse para recuperarlo. ¿Por qué? Porque admitamos que nosotros hoy en día estamos aquí, todos los aquí presentes digitalmente. O sea, si yo estoy aquí es porque mis antepasados desarrollaron la habilidad de sobrevivir a hambrunas. Y esa habilidad de supervivencia de la hambruna es la acumulación de grasas. O sea, la grasa es un sistema de supervivencia. No solo eso, hay estudios que ya han salido hace unos 20 años y se han comprobado en los últimos, 10 años. Y pondré el enlace abajo en la descripción. Y es un estudio es un metaanálisis basado en unos 93 estudios globales que incluyen los datos de unas 2.800.000 personas. Y el estudio indica que las personas con sobrepeso tienen un riesgo de mortalidad más bajo que las personas de peso normal. Más bajo. Está muy comprobado. Lo llaman la paradoja de la obesidad. Que cuando hay una intervención quirúrgica a una persona obesa o tienen un paro cardíaco, esa persona tiene más chances de sobrevivir que una persona de peso normal. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo entra en una crisis, la tendencia es bajar de peso. Y si tienes reservas, ese cuerpo va a seguir teniendo los nutrientes necesarios para sobrevivir. Y una persona de peso normal no tiene reservas. O sea, la grasa no es el enemigo, señores y señoras, y gente, y caballeros, y linda comunidad. La grasa no es el problema. Y ya sé. Sonia está más que demostrado, las personas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes y Sí, pero ignoramos que hay algo detrás. Hay algo previo al sobrepeso, algo más a fondo, porque también tenemos que admitir que no todas las personas con obesidad o sobrepeso enferman. Y hay mucha gente con obesidad que tienen un metabolismo sano. A la misma vez hay personas sin sobrepeso que tienen niveles muy altos de inflamación y que ellos también están en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Y eso es lo que dice la investigación. La investigación científica indica que la razón por la cual la gente con sobrepeso enferma es porque el exceso de grasas genera inflamación. Pero hay algo que los científicos suelen dejar fuera de sus conclusiones y de sus recomendaciones, pero cuando indagamos un poco más adentro, más a fondo en los estudios, sale a la luz, y es que el vínculo que existe entre el exceso de grasa y la inflamación es un poco como la historia del huevo y la gallina, que no se sabe quién viene primero. Entonces la realidad es que tanto el exceso de grasas genera inflamación como la inflamación genera exceso de grasa. Pero por alguna razón, y ahí es cuando vemos el efecto de ese prejuicio, el prejuicio hace que la conclusión siempre termine siendo que el primer evento que empieza a desencadenar todos los problemas de salud a largo plazo es: primero, el individuo sube de peso, tiene exceso de grasa, ese exceso de grasa genera inflamación, la inflamación en sí va a generar o puede generar que el sistema produzca una intolerancia a la insulina, y esa intolerancia a la insulina hace que eventualmente el cuerpo desarrolle la diabetes tipo 2, y si tienes diabetes tipo 2 y tienes exceso de grasa y tienes inflamación, tus chances de también desarrollar un problema cardiovascular va a incrementar. Esa es la narrativa. Pero siempre evitan ir a ese paso anterior. ¿Qué si la inflamación vino primero? ¿Qué generó en ese cuerpo esa inflamación para protegerse, ese cuerpo empiece a
guardar y tener un exceso de grasas. Pero claro, si empezamos a pensar de esa manera y empezamos a indagar en qué es lo que inicia ese estado de inflamación crónica en el cuerpo humano, ahí tenemos que, responsabilizarnos como sociedad porque algo más está pasando y dejamos de responsabilizar al individuo y tenemos que reconocer que el individuo que hemos estado juzgando todo este tiempo, la persona con obesidad, en vez de ser la causa de su propia infelicidad y su propio problema y de la carga social que significa su falta de cuidado, en realidad esa persona es la víctima de algo que ocurrió previo. El sobrepeso se convierte entonces en un síntoma, no el problema. Cuando salimos de la medicina y nos adentramos a estudios que hablan más de la sociología y están intentando investigar el impacto que eventos traumáticos o eventos de estrés alto, especialmente en la niñez, cómo eso puede llegar a impactar tu estado de salud a largo plazo, ahí salen todas las pruebas necesarias que indican claramente que en casos de situaciones adversas y una infancia difícil, cuanto más eventos traumáticos vives en la infancia, más alta es tu posibilidad, tu probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Y el vehículo a través del cual esto ocurre es porque eventos traumáticos pueden dejar en el cuerpo un nivel de estrés crónico. El estrés crónico genera inflamación. A la misma vez, el estrés crónico puede llevar a estilos de vida poco saludables. Esa combinación lleva al sobrepeso. El sobrepeso aumenta aún más la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero está el trauma, primero está el estrés, primero están las situaciones de vida. Y que si a eso le sumamos otras cosas que pueden generar inflamación en el cuerpo, como exposición a toxinas, exposición a ciertos químicos que uno usa para la limpieza, exposición a metales pesados, exposición al humo del cigarrillo, todo eso puede generar inflamación. También puede generar inflamación, infecciones crónicas. Entonces, si tienes una inflamación y no tienes acceso a atención médica o atención médica de calidad y esa inflamación esa infección se queda sutilmente en el cuerpo, genera inflamación. Si tienes intolerancias a ciertos alimentos como es el gluten o la lactosa o los huevos, pero aún así es lo que tienes a tu alrededor y es lo que consumes, eso va a generar inflamación, una inflamación crónica. O sea que vamos sumando. Hay muchas cosas que pueden generar un estado de inflamación crónico. Y esto es cuando solo vemos lo que le ocurre a una persona en la infancia. Obviamente, a lo largo de la vida, el estrés sigue ocurriendo. Instancias de trauma pueden seguir ocurriendo. Y es verdad que todos los cuerpos son distintos, cada uno es distinto. Los cuerpos son distintos de la manera que psicológicamente y fisiológicamente reaccionan a ese estrés. Pero si nos permitimos ver más allá del prejuicio y también vemos quiénes son las personas que suelen tener más experiencias adversas en la niñez. Puede ocurrir en toda la estrata de la sociedad, pero sabemos que se aumenta cuando la familia tiene un poder adquisitivo bajo, cuando hay inestabilidad en un sector de la sociedad. Esa misma población con bajo poder adquisitivo va a seguramente estar más expuesto a químicos y a toxinas y a tener que hacer trabajos que quizás les expongan a esos químicos y toxinas. Esa situación de bajo poder adquisitivo puede que también incremente las chances de desarrollar ciertos hábitos como el exceso de la bebida, el exceso del cigarrillo, el exceso de ciertas drogas, que de nuevo estamos hablando estadísticamente, estamos hablando de estudios sociológicos. No quiero aquí reproducir otro tipo de prejuicio, porque adicciones y las drogas, el alcoholismo, la violencia y los traumas pueden ocurrir en todas las estratas de la sociedad. Pero sí vemos que de la misma manera que estos eventos traumatizantes y estos eventos de estrés alto ocurren más en gente de bajo poder adquisitivo, también está la indicación muy clara que son las personas con más probabilidad de desarrollar obesidad, de desarrollar diabetes, problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas. Está vinculado. Vemos una relación directa. Entonces, si podemos dar un paso atrás, si podemos como sociedad y como individuos tener ese momento de tomar una respiración profunda, de no dejar
que el entrenamiento que hemos recibido a lo largo de las décadas y los siglos, y ya dentro de poco entraremos en cómo es que tenemos este prejuicio encima, de dónde viene. Pero si tomamos esa respiración, si dejamos que la compasión sea lo que marca nuestros pasos, ahí podemos ver que si hemos llegado a desarrollar sobrepeso o obesidad, la única instancia que nos debe indicar que tenemos que hacer algo al respecto no es la opinión de la sociedad y no debe ser nuestro propio prejuicio. Debe ser cómo nos sentimos. Si eres feliz, si no sientes que tienes inflamación crónica, y inflamación crónica en general tiene varios síntomas. Uno de ellos es, por ejemplo, tener la cabeza como si estuviese en una nube, que no puedes enfocarte, que no puedes pensar claramente en ciertos momentos del día. Si tienes altibajos muy profundos, muy pronunciados a lo largo del día. Si tienes dolores articulares que van cambiando, que de pronto es en la rodilla o en una muñeca o van y vienen y no puedes explicar por qué las tienes. Y como estas hay otros síntomas de los que uno puede tomar conciencia, y también si vas al médico y te va a hacer una analítica, le puedes pedir que incluya en la analítica la prueba de proteína C reactiva, que ese es un indicador muy directo de si tienes inflamación crónica en el cuerpo o no, y pueden llegar a hacerlo fácilmente. Entonces, esos tienen que ser los indicadores de si debes hacer algo acerca de tu peso o no. También si tienes depresión o si sueles tener ansiedad. Y en esos casos, el mejor vehículo es empezar a observarse y empezar a escucharse. Y por eso a mí me ha encantado poder adentrarme en lo que es el mundo y que lo recomiendo, que es la nutrición integrativa y la alimentación intuitiva. Porque parte es ir a ese punto de inicio de qué es lo que nos está pasando emocionalmente, cuáles son los eventos que ha informado nuestro vínculo con nuestro cuerpo y con la comida. Y por ejemplo, en mi caso, no tenía que ver necesariamente qué era lo que estaba comiendo, sino que yo venía acarreando un nivel de estrés crónico bastante pronunciado, y la mudanza a España había incrementado ese estrés y había incrementado la sensación de ansiedad, especialmente la ansiedad social. Entonces había instancias cuando salía de casa que estaba en un evento social, y para compensar por esa ansiedad, mi cuerpo me llevaba, o mi mente más que nada, mis emociones me llevaba a consumir muchas cosas, patatas, cerveza, para compensar, para intentar tener esa producción de serotonina que esas comidas justamente, que son las con azúcar o con harinas refinadas, el alcohol, hacen que nuestro cerebro suelte serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, por eso buscamos esas comidas cuando estamos con niveles de estrés altos. Entonces, sí, esos momentos de ansiedad y de desear bajar la ansiedad a través de la comida pueden ser instancias que también ayudan a que subamos de peso. Y a la misma vez, esos productos que consumimos para bajar la ansiedad y el estrés también suelen ser los productos que más incrementan el nivel de inflamación en el cuerpo. Tenemos que primero ver qué es lo que nos está causando esa ansiedad y cómo trabajarla. No es hacer una dieta. Y es empezar a investigar qué cambios podemos hacer en nuestras rutinas y en nuestras actividades y en las comidas que comemos, que nos van a ayudar tanto a disminuir esa ansiedad y ese estrés como a disminuir la inflamación crónica. Esos tienen que ser los objetivos. Si no te estás sintiendo bien y sientes que es inflamación, ¿por qué se ha creado la inflamación? ¿Y qué podemos hacer para reducirla? Y en futuros episodios vamos a adentrarnos más en ambas cosas. La parte emocional, actividades y cosas que podemos hacer, cómo podemos averiguar e investigar cuál fue la causa inicial de este estado, cómo cambiarlo, cómo reducirlo, y qué alimentos y cosas nos pueden ayudar a tanto reducir el estrés y la ansiedad como la inflamación. Y esto es lo que no está haciendo la medicina. Y esto es lo que no está haciendo la nutrición en general. Y esto es lo que no están haciendo los entrenadores físicos. Estoy generalizando, porque estoy hablando de la mayoría. Sí hay gente que está cambiando esa narrativa. Hay muchos nutricionistas que están cambiando ese mensaje y tienen que luchar para que su voz sea escuchada. Y hay médicos que están empezando a generar lo que se llama medicina integrativa y de empezar a trabajar con grupos de expertos
cada uno con su especialización, y entonces en conjunto poder trabajar con individuos para ayudarles de una manera completa y holística. Y hay entrenadores físicos que tienen esa perspectiva, pero hay que buscarlos. Y son esos los profesionales que te pueden ayudar más a fondo. Pero el primer paso que tenemos que dar, todos, es desmantelar el prejuicio. Porque a lo largo de todo este proceso de investigación, me he dado cuenta que el único bloqueo y la única razón por la cual no somos capaces de aceptar la investigación que hace 20 años que tenemos acceso a, que existe hace 20 años y que comprueba todo lo que estoy diciendo hace ya mucho tiempo, es el prejuicio. Y aunque asumamos que es la ciencia y la investigación la que informó el prejuicio, en realidad el prejuicio vino primero, como dije antes. Y ahora sí vamos a hablar un poco de historia. Porque nuestro vínculo con el cuerpo y qué tipo de cuerpo hemos idealizado a lo largo de la historia ha cambiado. Eso lo sabemos todos. Somos conscientes del tipo de cuerpo que tenía Marilyn Monroe en su momento. Luego, en los años 2000, estaban de moda los cuerpos hiper delgados. Luego, por suerte, tenemos a Beyoncé y a Kim Kardashian y a Jennifer López trayendo a la moda los cuerpos con más culo, con más cadera, con más volumen. Eso siempre ha ido cambiando y de eso somos conscientes. Pero es algo que nunca existió en la humanidad, salvo relativamente reciente en la historia. Y eso es el deseo de hacer dietas, de reducir la ingesta calórica para adelgazar. Eso en el pasado solamente existía en un grupo de gente, los espiritualistas y los religiosos. Y se veía a las únicas mujeres que se les aceptaba que estén súper delgadas eran las que tenían ese camino espiritual y como se desapegaban de lo mundano, se veía como una señal de su religiosidad que hagan ayunos y pierdan peso. Y lo mismo con los santos. A la misma vez, vemos que las narrativas del cuerpo ideal de la mujer por gran parte de la historia fue el mismo. Y siempre se hablaba de que el cuerpo ideal de la mujer tenía que ser un cuerpo proporcionado, pero con un poquito extra de carne, un poquito extra de grasa. Y esas eran las descripciones que veíamos en el medievo y luego en el Renacimiento, cuando las ilustraciones y las pinturas se vuelven más realistas, vemos la voluptuosidad del cuerpo deseado. Y para el cuerpo de los hombres había dos tipos de categorías. Estaban las clases campesinas, que cuando estabas muy delgado era señal de que no tenías suficiente dinero, no estabas recaudando lo suficiente y no es que estaba mal visto, pero era una señal de que no te estaba yendo bien. Y si tenías sobrepeso era una señal de abundancia, que te estaba yendo bien y te daba prestigio y categoría. Para las clases altas que pertenecían a las clases militares o eran caballeros, tenían que tener un físico ágil. Entonces tampoco estaba bien visto que tengan sobrepeso, pero porque ellos cumplían un propósito muy específico y tenían que poder montar a caballo y llevar sus armaduras. Pero ya si entrabas en las clases más altas, si eras rey o monarca y tenías obesidad, que muchos lo tenían, eso era visto como corpulencia fantástica, una señal de su magnificencia, de su poderío, de su abundancia. Y fue solo recién cuando nos adentramos a los finales de 1600 y principios de 1700, cuando empiezan a verse dos cosas simultáneamente. Una, médicos escribiendo alarmados artículos hablando de cómo ven a esqueletos vivientes, especialmente en las urbanizaciones tipo Londres y Nueva York, y que no entendían por qué la gente de las clases altas en particular se estaban sometiendo a dietas estrictas para bajar de peso. Y por otro lado se empieza a ver también la promoción de la pérdida de peso del lado de las primeras revistas que hablaban de la mujer y la estética. Y ese es el primer momento en la historia que ocurre, fuera del contexto religioso. ¿Qué pasó? Dos cosas estaban ocurriendo. Una, estaba entrando la opulencia que generó el imperialismo, las colonias, estaban entrando nuevos productos, estaba entrando el azúcar. Y si pensamos un poquito antes, entre 1400 y 1600, en la sociedad inglesa,
solo la clase alta tenía acceso a azúcar, pero consumían tanta azúcar que se les pudrían los dientes y se quedaban negros. Y entonces las clases bajas se teñían los dientes con lo que encontrasen, ya sea tinta o carbón, para presumir de ser clase alta. O sea, había un exceso de consumo. Creo que en 1650 o 1700, en algún de esos momentos empiezan a salir todos los cafés y las casas de té en Londres y empieza todo el mundo a tener acceso a la pastelería hecha con harina refinada y con azúcar refinada y con cremas y cafeína. Y como ya no está, hay mucha gente que ya no está trabajando en el campo, sino que están trabajando en las ciudades, se empieza a adentrar ese cambio fisiológico en la sociedad y la gente empieza a empeorar en salud y a subir de peso. Y a la misma vez empieza a normalizarse la presencia de gente negra, que ya empezando en 1500 era muy frecuente en la mayoría de las urbanizaciones, las citadeles de Europa, la presencia de esclavos negros, ya sea en Sevilla, como en Venecia, como en Londres, y la población europea está tratando de mitigar qué significaba, cómo se interactuaba con esta nueva población. Y al principio había siempre como siempre sea, observaciones de quién era más fuerte, quién era más débil, cómo era el cuerpo de la mujer negra comparado con el cuerpo de la mujer blanca. Y al principio eran como observaciones genéricas, pero con el tiempo se empezaron a transformar en esas jerarquías raciales y a leer el cuerpo de la persona negra para demostrar su perversidad, su salvajismo, su supuesta hipersexualidad. Y ahí es cuando empiezan a adentrarse también ciertos prejuicios que teníamos de antemano. Porque sabemos en escritos del medievo, cuando queríamos hablar de forma negativa de algún grupo no deseado, como eran la población judía o musulmana, siempre se les ascribía adjetivos que nos ayudasen a deshumanizarlos. Entonces se describe siempre a una población no deseada descripciones de una carencia ética y moral, como era, por ejemplo, no poder controlar los deseos humanos, los deseos carnales, como comer en exceso. Entonces, a esas personas siempre se les daba una descripción de personas con sobrepeso, de personas que no se controlan, que son glotones, que tienen avaricia. Y eso mismo se empieza a convertir en la narrativa que tenemos con las poblaciones negras. Y empiezan a ver, claro, es que son perezosos y holgazanes y se dedican todo el día a simplemente comer y comer y comer y se atiborran la comida. Y tengamos en cuenta aquí de la ironía, porque eran justamente las civilizaciones europeas las que se estaban atiborrando de pasteles y azúcar y de productos refinados, mientras que las civilizaciones africanas, hacía mucho tiempo ya, tenían una gran diversidad de alimentos y de ingredientes que utilizaban, que eran mucho más equilibrados de lo que se encontraban en Europa, en el medievo y en el Renacimiento, y que solo cuando se introducen los productos de las Américas empieza a introducirse una diversidad más pronunciada. O sea, para mí esto es el mejor ejemplo de una proyección, donde le atribuimos al otro cosas negativas porque es justamente lo que vemos en nosotros mismos y que no nos gusta y que queremos rechazar. Y lo curioso es que también empieza a crearse como una competencia para demostrar quién era más lejano de esa clase racial, de esa raza humana no deseada. Y por ejemplo, los neoyorquinos empiezan a escribir de que a diferencia de los ingleses, sus mujeres son mejores representantes de la pureza de la raza blanca porque son altas y delgadas. Y ser alto y delgado era el opuesto de un supuesto cuerpo negro que los describían siempre como petizos y gordos, aunque no era la realidad porque había miles de cuerpos distintos en el continente africano que es tan gigantesco, pero se empieza a simplemente generar esa narrativa. Y como los estadounidenses querían comprobar que ellos eran más puros, se llega el mensaje a sus mujeres y a sus hombres que para representar su pureza de raza tienen que mantenerse delgados y demostrar que tienen control sobre su apetito. Y a su vez los ingleses empiezan a decir, no, nuestras mujeres representan la pureza de la raza blanca a comparación con los irlandeses, que ellos son petizos y glotones. Y los irlandeses decían lo mismo de los españoles.
Y los españoles de pronto tenemos gente en Cataluña y en Galicia y en el País Vasco que escribían sobre las diferencias de su raza, que era más pura y más blanca, comparado con la gente de la población más al sur, como en Andalucía, porque los de Andalucía estaban más mezclados con las razas negras y entonces en Andalucía eran perezosos y glotones y hedonistas. Y que son estereotipos que siguen hasta el día de hoy, todos ellos. Y todos simplemente por esa obsesión que se formó en ese momento de crear jerarquías raciales. Pero siempre se ha transmitido hasta el día de hoy que ser gordo o ser gorda no es simplemente una estética. No es simplemente como ser alto o bajo o rubio o moreno, sino que se va a percibir como inmoral, como inferior, como demostración de una carencia en la base de ese ser humano, y es prejuzgado. Y es esa tendencia que está en nuestro subconsciente, muy adentrada en nuestro subconsciente, que hace que nos sometamos a cosas como las dietas de restricción calórica. Y yo he tenido suerte porque solo lo he hecho una sola vez, pero sé que hay mucha gente a lo largo de la historia, en los últimos 200 años en particular, que ha vivido toda su vida haciendo dieta, toda su vida controlando lo que come, toda su vida castigándose. Y todo por ese prejuicio. Y ya escucho también la reacción de que, a ver, hay mucha gente que seguramente hace dieta y hace régimen porque les hace sentir bien, porque les gusta cómo se ven. Absolutamente. Todos tenemos derecho a hacer lo que decidamos y lo que querramos y que nos haga sentir bien. Pero también tenemos que aceptar que hay una línea muy, muy, muy finita, muy pequeña, entre qué hacemos para sentirnos bien, porque es algo que consideramos como un autocuidado, y cuando hacemos algo porque nos va a hacer sentir bien cuando no somos juzgadas y nos hace sentir bien cuando somos aceptadas y cuando somos elogiadas y cuando las puertas se nos abren porque tenemos cierto tipo de cuerpo y cierto tipo de estética. O sea, el autocuidado tiene muchas cosas, puede manifestarse de muchas maneras. Pero hay que tener cuidado con el autocuidado, en el fondo es una autolesión. Y específicamente cuando hablamos de las dietas de restricción calórica, tenemos que entender que no son una solución, son un problema. Y si realmente sientes que has subido de peso a causa de algún desequilibrio, que es algo que ha pasado repentinamente y es algo que va de la mano de un físico, de unas sensaciones físicas que te hace sentir menos sana, menos ágil, menos energética y energético, ambos y todos los géneros, invítate y permítete ir a fondo de cuál ha sido la causa desde un inicio. Y una vez que consigas un equilibrio, una vez que entiendas qué es lo que ha causado el desequilibrio y lo elimines y ayudes a tu cuerpo a sanar, el cuerpo va a volver a tener el peso que es ideal para tu cuerpo, más allá de los estándares de belleza y de estética. Y si por lo contrario eres una persona que tiene el privilegio de ser naturalmente delgada, no asumas que delgadez es sinónimo de salud. Porque esos mismos síntomas que mencioné antes son siempre una señal de un desequilibrio, no importa qué tipo de cuerpo tengas. Y que vale la pena tomarse el tiempo de escuchar al cuerpo y escuchar esos síntomas y ver lo que está pasando. Porque aunque no subas de peso, tu cuerpo puede estar luchando para mantener un equilibrio y si esa lucha se sostiene por mucho tiempo, se vuelve una lucha crónica, ese es el momento cuando empiezan a haber patologías y empiezan a haber manifestaciones a nivel metabólico, cuando llega un punto en el que el cuerpo no puede compensar más. Pero el objetivo tiene que ser equilibrio. Y parte de ese equilibrio es quererse. Y respetar al cuerpo y respetar a sus procesos. Y parte de quererse y respetar a su cuerpo es darle la alimentación que necesita para estar fuerte y para estar sano y para poder mantener esa homeostasis que está deseando.
y darle el movimiento que está deseando y que necesita también para mantener esa homeostasis. Y revisar qué ha pasado en nuestro pasado que puede estar causando estados de estrés crónico y así sanar. Sanar con amor, sanar con la paciencia y sanar con compasión. Y si acompañas a gente en este proceso, tienes que acompañarlos de la misma manera. Con compasión, con entendimiento y con un deseo de ir a fondo. Y si eres médico y obviamente el sistema en tu entorno no te permite indagar de esa manera, busca a personas con las que puedas colaborar, que hay muchos tanto guías de nutrición y de salud, coaches de nutrición y de salud, hay ciertos nutricionistas, hay otras categorías de personas que sí se pueden dedicar a acompañar a esa persona en ese camino de saber qué es lo que realmente está creando un desequilibrio. Pero bueno, hasta ahí concluimos con el tema de hoy. Que no es muy complejo, hay muchos datos, les invito a todos a visitar los distintos enlaces de los estudios que han salido, como dije, al aire hace ya 20 años, pero que siguen saliendo, cada vez son más, por suerte. Y muchas gracias por escuchar, gracias por acompañarme en este viaje. Deseo a todos lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.